Venga, Nan. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café con el Deporte. Hoy tenemos la presencia de Irati Matas. También vamos a hablar mucho sobre nutrición, sobre psicología. Vamos a conocer un poquito también su pasado deportivo y también vamos a dar a conocer lo que serían enfermedades raras que ella misma padece y que creo que es una parte bastante importante a conocer. Así que, Irati, bienvenida. Gracias. Lo primero, para quien no te conozca, vamos a saber quién eres. ¿Quién es Irati? Pues Irati tiene varias caras. Venga. Mucha gente la conoce como la que corre, o la De que hace acuerdo. el triatlón, Eso. o la que hace trail. Pero también hay una vida profesional, como puede ser que soy nutricionista y soy psicóloga, entre otras cosas que tengo. Vale. Otras salidas profesionales. Y nada, actualmente pues no estoy tan centrada en el deporte, pero sí que es parte de mi vida. Vale. Y vamos a decirlo ahora mismo, entonces, ¿a qué te dedicas principalmente ahora mismo? Actualmente me dedico a la nutrición, a Vale. la psicología, sobre todo a la psicología en trastornos de la conducta alimentaria y deportiva. De acuerdo. Y hace unos meses he empezado a ser docente de UNIR, de la universidad. De acuerdo, muy bien. ¿Y cómo nace tu interés tanto para la nutrición como para la psicología? Y sobre todo deportivo, ¿no? Si no me equivoco, estás más enfocada a la parte Sí, deportiva. de la nutrición sí que estoy más enfocada al área deportiva, pero sobre todo trastornos de la conducta alimentaria, y nace pues desde bien joven he estado vinculada al mundo del deporte. Vale. Y sobre todo cuando estaba estudiando fuera. Empecé con un equipo de triatlón y iba con este equipo de triatlón y yo veía como unas necesidades de que está pasando algo, ¿no? Un ciclista que salía sin comer, o mucho se enfocaba mucho en el físico sin importarle el rendimiento. Así que con el estudio de nutrición que estaba haciendo, que desde siempre me ha encantado cocinar y eso me impulsó a estudiar nutrición, pues me impulsó a hacer ese máster de trastornos de la conducta alimentaria. Y a partir de ahí estaban las prácticas y veía que necesitaba algo más. Vale. Que no me bastaba con un máster y con la carrera de nutrición. Entonces ya empecé a estudiar psicología y desde ahí empecé a estudiar varios másteres en psicología para especializarme y poder ayudar a la gente. Y a nivel, bueno, lo acabas de hablar, a nivel de formación te has ido especializando mucho tanto en la nutrición como en la psicología en másteres, pero a nivel laboral, ¿directamente empezaste a trabajar a nivel de nutrición o has pasado por más facetas y más cosas, como has dicho? No, he pasado por más facetas. Vale. Es más, mientras estaba estudiando, por ejemplo, nutrición, yo me había dedicado a trabajar como profesora de actividades colectivas. Vale, perfecto. Entonces allí nace un poco las horas interminables de ejercicio. Vale. Y claro, pues me pongo a hacer triatlón y para mí es lo mismo, porque daba 7-8 horas de clase en el gimnasio y al final me tenía que pagar la carrera, tenía que hacer algo. Y entonces ya doy el salto al triatlón y nada, porque tenía muy buena resistencia, pues enseguida me pongo en el triatlón a competir a nivel de España. Vale. Y tuve la suerte que había un equipo en Alicante que estaba en tercera, porque el triatlón va por ligas. De acuerdo. Estaba en tercera y querían, o sea, su objetivo era llegar a primera, ascender a primera. Entonces, en 2 años llegamos a primera y he tenido la suerte de competir con los mejores en en todos los campeonatos de España. Y desde allí, pues, cada vez veía que me gustaba mucho cómo era la nutrición, cómo era la psicología, pero también detectaba todos esos problemas, como sobre todo en mujeres, pero en hombres también hay, Vale. de los trastornos de la conducta alimentaria. Y siempre pensaba, pues si en un momento yo no puedo seguir haciendo esto, quiero seguir vinculada en este mundo. Vale. Y bueno, me imagino que empezarías de nutricionista o así, o cómo diste el salto a tomártelo como parte de tu
presencia laboral lo máximo, lo que es ahora mismo tu carrera de nutricionista y psicóloga? ¿En qué momento haces el cambio de decir, esto ya es lo mío y me vuelvo profesional? Acabo los estudios porque la Vale. verdad que yo soy una persona que si no tienes esos estudios, considero que no hay que ejercer, Muy bien. ¿no? Porque Hablaremos de eso. sí. Entonces yo acabo mis estudios de nutrición y evidentemente todos los compañeros con los que entrenaban, pues ya me sale una cartera de clientes bastante buena. Vale. Y a partir de ahí también van saliendo la problemática de los trastornos de la conducta alimentaria porque me voy especializando en ello. Y ese fue un poco el inicio de cómo empecé a trabajar de nutricionista. Uh-huh. Y veía poco a poco que los pacientes que venían de nutrición no solo querían nutrición. Claro. Quizás te hablaban 10 minutos de nutrición y toda la otra hora de psicología. Entonces dije, necesito estudiar esa psicología. Y nada, empecé y me especialicé también en psicología deportiva porque no solo es el que como o cómo enfrento la carrera o cómo estoy en casa, sino es el conjunto. Si un pilar no está bien, todos los otros se van desmontando. Totalmente. Bueno, hablemos un poquito también del deporte. Nos has comentado, estuviste en un equipo de triatlón, pero siempre has estado vinculada al deporte de resistencia. ¿Qué amalgama de deportes has ido haciendo un poquito? Sí, o sea, prácticamente he estado vinculada en los deportes de resistencia, aunque yo odiaba correr. Ah, bueno, curioso. De pequeña yo odiaba correr, Vale. hasta que yo hacía baloncesto, ¿vale? Y por mi altura. Vale. No digo nada. Hacía baloncesto y hasta que llegamos a esa época en que las chicas dejamos de hacer deporte y de repente se desmonta el equipo. Ajá. Entonces yo me pongo a correr y me gusta, me empieza a gustar y llega una carrera, mi hermano me apunta y de repente gano, sin yo casi haber corrido ni nada. Vale. Y nada, pues empiezo un poco a correr. Sí que es verdad que antes de iniciar el triatlón, trabajaba con las actividades colectivas como profe y hacía CrossFit. Vale. Pero nada, 2 años de CrossFit y vi que tampoco era lo mío. Entonces ya me enfoco en triatlón sin saber ir en bici, no sabía ir en bici. Vale. Y me enfoco en el triatlón y a los 2 meses de empezar a ir en bici me voy a un campeonato de España. Ah, mira. Y pues bueno, estoy con el triatlón hasta más o menos el 2022, que es cuando, en el 2021 me empiezan a diagnosticar enfermedades raras que no saben. Yo salgo a entrenar y tengo muchos dolores, veo que salgo con la bici y vuelvo y orino sangre, estoy encima de la bici y las piernas no me responden, o estoy corriendo y me empieza un dolor muy, muy grande. Mi día a día estar sentada en una silla tampoco puedo, tengo que estar sentada en un fútbol, entonces veo que algo no va bien. Vale. Pues ya empieza mi vida de médicos y allí los médicos no saben qué me pasa, pero evidentemente saben que si voy en bici orino sangre, así que me medio prohíben la bici. Vale. Así que en 2021 hago el Half de Ibiza y allí me retiro. Me retiro del triatlón y bueno, y como soy, como siempre digo, bueno, si no es un foco es otro, pues digo, venga, vamos a probar a correr solo. Y me centro en carreras de montaña, me centro en carrera a pie y en la natación, dejando totalmente al lado la bici. Vale. Y estoy unos años muy buenos corriendo, tolerando más o menos el dolor de las enfermedades, pero ya llega a un punto que después de operaciones te cambia el cuerpo una barbaridad y después de 7 operaciones pues no, el cuerpo no responde igual. Entonces a día de hoy sí que sigo haciendo deporte, pero no me lo puedo tomar porque mi cuerpo mi cuerpo no lo tolera, porque tengo dolores cada día. Así que hago pues según pueda y sobre todo hacer deporte sí, porque en una de las operaciones por el ser deportista me salvó.
Así Vale. que el deporte es sagrado para mí. Me imagino que a nivel cardíaco así puede ser o... Sí, lo que pasó que una de las enfermedades que tengo, me pusieron un stent, Vale. que es una compresión en la ilíaca, y ese stent me lo pusieron en la ilíaca y migró al corazón. Entonces me tuvieron que hacer una operación cardíaca y porque hubo la casualidad de que, pues que mi corazón estaba perfecto, era un corazón de deportista, sobreviví. Pero si no, no hubiese sobrevivido. Sí, pues sí, si quieres solamente podríamos conocer un poquito cuáles son esas enfermedades y a nivel pequeñito explicarnos en qué te afectan o en qué te afectaban o así. Claro. Pues, por ejemplo, la primera que me diagnostican es el síndrome del cascanueces, Vale. porque todos son enfermedades raras que, pues, intervienen en las compresiones nerviosas o de ligamentos. Vale. Nerviosas no, perdón, de arterias o de venas Vale. o ligamentos. De acuerdo. Entonces, la primera que me diagnostican es el síndrome del cascanueces, que, como dice la palabra, pues es una compresión renal con aorta. Vale. Entonces se pinza la renal y el riñón pues no puede sacar la sangre suficiente. Por eso orinaba sangre, porque la posición de la bici no invita a que haya una buena circulación. De acuerdo. Vale. Entonces, cuando tienes una, tienes varias. Joder, viene acompañada. Sí, entonces luego yo estoy en la bici y ya me empiezan a doler las piernas o estoy corriendo y no tengo la pierna izquierda, porque esto me pasa todo en el lado izquierdo. De acuerdo. Pues en ese lado izquierdo ya empiezo a notar cosas extrañas. Y es que resulta que tengo otro síndrome, que es el síndrome del Mike-Turner, que Mike-Turner, este síndrome es que la ilíaca se pinza con la columna, digamos. Vale. Entonces, sí que me baja la sangre, pero no vuelve al corazón. Entonces, cuanto más me aumenta el pulso, es más dificultoso el bombeo, digamos. Claro. Entonces, se me encapsula toda la sangre en las varices pélvicas que tengo en la barriga. Así que yo estoy corriendo, yo puedo estar corriendo y de repente notar que la pierna no la noto. Hostias. O sea, que como que se te acorcha. Y la barriga se te empieza a expander de las varices. Vale. Entonces es una sensación bastante desagradable. Y luego la última enfermedad que tengo y que me diagnostican y ahora es la que más guerra me está dando es el síndrome del ligamento arcuato, que es un ligamento que está pinzado, ¿vale?, por el tronco celíaco, que es quien manda toda la sangre al sistema digestivo y pinza un poco el diafragma. ¿Qué pasa? ¿En qué lo noto? Pues que me dan corriendo, por ejemplo, lo que noto es que si ese día tengo más inflamación por lo que sea, o porque hay un cambio de temperatura, o porque ya me ha dado un episodio de dolor, porque me dan episodios de dolor, yo voy corriendo y me dan ganas de vomitar. Entonces no puedo coger aire ni nada, porque está totalmente pinzado. En el día a día, ¿estas enfermedades me afectan? Sí, como he comentado. Sí, ahora estarás jodida, me imagino. Puedo estar sentada en una silla 1 hora, pero luego si tengo que estar sentada en una silla, pues tengo que estar en una fitball o tengo un escritorio elevable. Vale. Así que ya es, pues, esto adaptaciones. Sí. Luego, otras cosas que me suceden, pues no puedo ir en bici, tengo mucho dolor. El tumbarme en la cama también me produce mucho dolor. Así que, pues bueno, cosas diarias de mi vida no puedo. Llevar pantalones que sean ajustados, tampoco puedo. Así que poco a poco ir viendo qué puedo hacer. O sea, siempre es, no puedo hacer esto, no, yo me enfoqué más en qué puedo hacer. Vale. Y a partir de ahí, pues ver mi abanico de posibilidades. Joder. Y bueno, hubo un momento en el cual estuviste conviviendo mucho tiempo con esas enfermedades, haciendo deporte y sin conocerlas, pero en el momento que te diagnostican, ¿qué se te pasa por la cabeza? Y sobre todo también en la parte deportiva. Bueno, el diagnóstico fue bastante
bastante, o sea, a nivel psicológico Ujú. fue durísimo. Ya. Y cómo lo diagnosticaron también, porque me entraron a quirófano para arreglarme una cosa que pensaban que era y no era eso. Entonces ya Hostia. tuve la primera intervención que no sirvió para nada, pero ya te abren. Claro. Entonces me abren, ven que no es lo que pensaban y a partir de ahí ya me empiezan a derivar Al a otro lado. profesionales específicos de que es cirugía vascular y angiología. Ujú. Para ver qué estaba sucediendo. Y desde allí ya empiezan las operaciones fallidas y las pruebas, porque las enfermedades raras son así. Y a nivel psicológico, pues imagínate, yo estaba en primera división con el Estadio Casablanca, que Estadio Casablanca la gente quizás lo conoce porque está Fernando Zorrilla, Vale. que Fernando Zorrilla es campeón de España de media distancia, tanto de triatlón como de duatlón. Y la verdad que estaba rindiendo muy bien. O sea, yo he sido cuando he hecho mis mejores marcas, tanto a pie, tanto en triatlón. Yo estaba en mi punto de que llevaba 2 años de constancia buenísimos y en el mejor momento de todo, natación, físico. Y claro, y te dicen esto después de hacer tu mejor 10.000 y cuesta mucho. Entonces, como te digo, yo siempre miro qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Voy intentando elegir las cosas que puedo hacer y me centro mucho en los estudios para tener otro gran pilar en mi vida. Vale. ¿Vale? Entonces ya me centro en mi vida profesional, me centro en los estudios y me centro en sobre todo cómo mejorar el estado en el que estoy y cómo poder ayudar a la gente que si tiene estas enfermedades, cómo. Y ahora mismo, ¿cómo es tu relación con el deporte? Mi relación con el deporte... Amor-odio. No, la verdad que me gusta mucho el deporte. Es verdad que... Toda la vida. Sí, es verdad que tengo muchos dolores cuando hago el deporte. Pero es lo que te digo, me voy enfocando en qué puedo hacer. Por ejemplo, si ese día tengo mucho dolor, pues quizás me voy a hacer elíptica. Vale. O, por ejemplo, ahora he visto que me va mejor hacer giros, que me apuntaba al giros, que nadar por la operación del esternón que tuve. Vale. Entonces voy viendo según me voy encontrando y me voy adaptando. Eso sí, centrarme en rendimiento es muy, muy difícil ahora. Aunque parezca que voy a una carrera y gano. Sí, yo creo que gano más de coco que la fuerza que tengo o el entrenamiento que llevo. Pero no, o sea, deporte, por muchos dolores que tenga, no voy a dejar de hacer, ya sea nadar, elíptica, cualquier cosa, pero siempre habrá una opción que seguro que puedo hacer. Y bueno, vamos a hablar también ahora un poquito más de esa parte más profesional y de divulgación. Nos lo habías comentado un poquito de que venían tus pacientes, venían a hablarte sobre nutrición, pero luego estaba toda la parte de psicología. ¿Eso es lo que te hizo el decir, ostras, estoy falta, para decirlo de una manera, de esa parte de psicología? ¿O es que tú siempre has tenido también mucho interés en lo que sería también la nutrición, la psicología, así durante tu carrera también a nivel deportivo? A ver, como dice mi madre, soy un cul remena, Vale, perfecto. O sea, queda claro. soy una persona muy curiosa y muy inquieta, así que si veía que acudían y me faltaba ese 50%, Vale. Yo pensaba, ¿para qué derivar? Si puedo yo puedo ahorrarle el derivar, el tener 2 profesionales. Entonces sí que dije, bueno, voy a estudiar psicología. Es más, cuando estaba haciendo el máster de trastorno de la conducta alimentaria, Vale. Lo hice en la Universidad Europea. Y había salas de simulación que te ponías en la piel de un psicólogo y sí, es un hospital simulado. Y ya me dijeron todos los profesores que se me daba muy bien hacer ese rol. Entonces también me motivó a meterme en este campo. Porque al final, sí, comemos 5 veces, 4 veces, 3 veces, las veces que sea al día, pero el pensamiento que tenemos sobre la comida muchas veces es lo más importante que lo que comemos.
Así que incluso la ansiedad, el cómo nos vemos, la exigencia que tenemos en el mundo deportivo, cómo la plasmamos en nuestro día a día. Así que está muy bien que yo te pueda dar la dieta perfecta, pero si tú tienes un caos en la cabeza, al final no, por muy perfecta que sea esa dieta, no vas a hacer nada. Entonces, siempre veía que los pacientes que venían estaban muy obsesionados con un objetivo, pero dejaban al lado todas las otras cosas, ¿no? Vale. Porque decía que no tenían sentimientos, que no, siempre se dice que no tienen fuerza de voluntad, pero realmente, ¿qué te está pasando a nivel psicológico? Porque si, por ejemplo, estás en un momento que, yo qué sé, tus padres están mal de salud, es que quizás no puedes seguir una dieta súper restrictiva porque tienes las emociones a 1000. Así que, y sobre todo lo de las dietas restrictivas, yo no me gusta nada trabajar con eso. Es más, yo nunca digo que hacemos una dieta, sino que vamos a empezar un nuevo estilo de vida. Vale. Algo que tú puedas, algo que sea sostenible para tu día a día, porque no me sirve de nada hacer 2 semanas de dieta y luego que esté en la nevera de decoración. Lo que queremos es que tú adquieras un hábito y sobre todo que se haga parte de ti. Vale. Y que nada, no puedes tampoco hacer una alimentación perfecta porque no existe la perfección. Y al no existir la perfección hay mucha frustración de, ay, pero es que yo no tengo fuerza de voluntad, no lo hago perfecto. Pero es que, ¿qué es perfecto? Para mí es una cosa perfecta y para ti es otra. Totalmente. Entonces es un poco yo como veo la nutrición y la psicología, porque es suelto, se me queda coja. También nos has dicho que eres formadora en UNIR. Sí. ¿En qué eres formadora? Pues soy directora de trabajos de final de grado De acuerdo. y Bueno, también doy clases de educación nutricional. vale. Entonces he empezado hace poco, Ujú. pero la verdad que yo desde siempre he querido doctorar, pero el COVID no me No te ayudó, dejó, no me no. ayudó a eso. El COVID me forzó a venir un poco aquí a Ibiza. Vale. Y cambió un poco mis esquemas, pero ahora estoy acabando unos másteres. En cuanto acabe estos másteres, sí que tengo contemplado doctorar y sobre todo enfocarme en estas lagunas que hay o sea, de psicología deportiva, que hay mucha laguna aún y está mucho en estudio. Y bueno, también aparte, si no me equivoco, desde 2020 participas en radio. ¿Cómo te llega esa, no sé, oportunidad o ese chance de empezar a divulgar? Bueno, pues al final es lo que te digo, a mí siempre me ha gustado mucho, mi objetivo principal ya desde que estudiaba nutrición era doctorar, Vale. entonces todo lo que es divulgar, transmitir, ya no divulgar y transmitir a través de Instagram que parece que hay 50.000 historias, sino que ser algo más cercano, que Vale. sea útil, que no, que todo esté avalado por la ciencia. A mí no me sirve que sea que porque a mí me va bien yo te lo divulgo, ¿no? Vale. O sea, a mí me gusta que todo tenga un porqué y te lo explico para que tú lo De entiendas. acuerdo. No, ¿tienes que comer pepino sí o sí? Pues ¿por qué tengo que comer pepino? Porque quizás tiene esos, yo qué sé, esos electrolitos que te benefician para mejorar la hidratación. Te doy una explicación del Vale. porqué. Entonces surge que Sonia es la presentadora de Cope Ibiza Ujú. y me comenta que en 2020, después de la pandemia, pues hay una preocupación muy grande por toda la salud, el deporte, ¿no? El boom. Y entonces, entre las dos, configuramos la idea de hacer un espacio de cada jueves de nutrición. Y allí hablamos de todos los temas. O sea, te podemos hablar un día, yo que sé, alimentación en bebés. A bien podemos hablar otro día de qué alimentos tienen vitamina C o de trastornos de la conducta alimentaria. Es un poco para que todas las personas se vean reflejadas y que sea una cultura y una educación, sobre todo nutricional. Qué bueno. Hablas también un poquito más en la parte de errores. ¿Qué errores más comunes en la alimentación suelen tener los deportistas amateurs? Bueno, los amateurs y los no amateurs, pero bueno, Vale, sí, venga, va. Los amateurs, sobre todo, es que se suplementan demasiado, ¿vale?
hay pilares, hay cosas básicas que se tienen que tener en una alimentación. Y hay algunos deportistas amateurs que antes de tener esos pilares básicos cubiertos ya pasan a la suplementación. Vale. Entonces, por ejemplo, ¿qué pilares básicos hay que tener? Pues, por ejemplo, si no tenemos un buen aporte de hidrato de carbono o si no tenemos una buena hidratación, ¿para qué me sirve tomar X suplemento? Si me tengo que ir a la base, que es, vale, si estoy haciendo un deporte de resistencia, pues necesito ese hidrato de carbono. Claro. Entonces, lo primero de todo, yo creo que hay demasiada suplementación porque se puede adquirir por otras vías. Y encima, esa demasiada suplementación tampoco se la toman en los puntos que se los tienen que tomar. O sea, la dosis no es a veces ni la indicada. Eso por un lado. Y por otro lado, los hidratos de carbono es terrible la fobia que hay. Vale. O con la ingesta de hidratos de carbono durante el ejercicio tampoco es la adecuada. Vale. Tenemos la suerte que desde hace unos años el ciclismo parece que está cambiando un poco todo estos patrones, ¿no? ¿Sí? Porque si vamos atrás a la época del Contador, por ejemplo, era horrible. O sea, era cuanto menos comieses mejor, ¿no? Y ahora estamos viendo que ves a los ciclistas en un tour o una vuelta que no paran de comer. Entonces, al menos vamos a plasmar eso. Y otra cosa súper errónea de los deportistas es querer estar siempre definidos. O sea, tú no puedes estar todo el año definido, no puedes estar en déficit todo el año, no puedes estar todo el año rajado, no puedes. O sea, tanto mujeres como hombres. Mujeres porque al final, si hay una amenorrea, que es una ausencia de regla, pues ya es un indicativo de que algo no va bien. No es un indicativo de rendimiento, ojo, que hace muchos años y actualmente tú vas a ginecólogos y muchas veces te dicen, no pasa nada, es porque hacen mucho deporte. No. Es porque se está manifestando algo que no está sucediendo, ya sea bien mucho estrés, bajo una deficiencia energética, bajo el hierro, algo está pasando. Entonces, es súper importante que un deportista amateur tener claro que el deporte es su hobby, no es su vida. Entonces no nos tenemos que llevar la vida con ello. ¿Y cuál es el mito nutricional que más te molesta escuchar o que aún está muy en boca? Bueno, pues mira, muchos, ¿eh? Sí, uno de mis TFMs que estaba como arte quería intentar ese mito descartarlo, es estar fino. Para rendir, estar fino. ¿Vale? Pero yo en mi TFM me enfoqué mucho en hombres, porque parece que en mujeres es súper evidente de que ausencia de regla, amenorrea, y hay un problema, pero en hombres, ¿cuál es el límite? Claro. Porque no hay ningún indicativo, por decirlo así, no ser que sean cosas subjetivas. Claro, si te haces una analítica, sí, claro. sí que a veces sale o no, a veces no sale, porque cuando hay una anorexia o un problema de alimentación tarda mucho tiempo a veces en salir en analítica. Pero claro, entonces yo me enfoqué en eso, cuando hay un trastorno, una mala relación con la comida en una mujer se ve directamente porque hay una ausencia de regla, o incluso hay o sea, a nivel emocional sí que es mucho más diferente, mucho más depresión, estado anímico muy bajo, pero en un hombre como que no, cuanto más, claro, voy a estar más fino, veo que rindo bien, entonces es un bucle. Vale. Joder, una bola de nieve. Sí, es una bola de nieve bastante grande. Así que yo creo que es el mito que tenemos más grande, que no hay que estar fino, sino, o sea, fino a nivel de alimentación, hay que cuidar la alimentación, pero no hay, tu cuerpo se construye según tu entrenamiento, no según la deficiencia calórica que tienes, que es muy diferente. Es muy diferente crear una deficiencia calórica mediante el deporte que una deficiencia calórica mediante solo el
la dieta. Así que cada persona, y vemos que, por ejemplo, el Tour de Francia o en el triatlón, ya no hay solo un tipo de físico, sino que hay muchos físicos y están delante. O sea, así que cada persona tiene una composición corporal diferente y tenemos que aceptarlo. Hay cosas que se pueden moldear, pero no se pueden modificar. Si yo tiendo a muscular, que me tengo que quedar sin masa muscular, ¿qué pasa? Me voy a lesionar. Y si me lesiono, voy a rendir. No, porque voy a recaer todo el rato. Entonces es un poco por ahí que hay que ser consciente de qué composición tenemos y desde dónde partimos. Bueno, y normalmente, ¿qué tipo de pacientes, no sé cómo se le denominaría, te suelen llegar a consulta? Va por rachas. Vale. Va por rachas. ¿Por rachas de ahora toca verano, ahora tal, o ahora toca competición, ahora...? Sí, va por rachas. Vale. Porque, por ejemplo, es verdad que se acerca el verano y tienes pacientes o quiero quitarme X kilos y buscan un peso ideal, que eso es una trampa, ¿vale? Porque solo te enfocas en un número y cuando llegues a ese número lo abandonas. No buscas salud ahí. Entonces yo cuando me vienen este tipo de pacientes intento hacer como una reflexión de es que esto no es un número, o sea, es tu salud, porque si a mí me gusta mucho trabajar sobre analítica, vale, porque tienes algo objetivo y sobre todo científico, porque me gusta respaldarlo. Entonces, está muy bien que tú quieras entrar en ese vestido o quieras tener esos abdominales, está genial, pero mira tu analítica, es un cuadro. Entonces, hacerle una reflexión o que tome conciencia de que la salud es lo que le va a acompañar siempre. Y esos 2 kilos, esos 2 kilos quizás lo puedes convertir en músculo, que es mucho más interesante. Entonces, este es un tipo de paciente y luego cada vez me están llegando más trastornos de la conducta alimentaria. Vale. Que empiezan por una dieta restrictiva, ¿vale? No lo podemos etiquetar como anorexia porque es verdad que los criterios de anorexia son muy rígidos y mucha gente no cumple ese patrón. Vale. Entonces siempre es una anorexia típica, se llama. Y de esa alimentación restrictiva, digamos, van migrando quiere decir que van pasando de trastorno, ¿vale? Y van migrando a trastorno por atracón, ¿vale? Que es lo típico de me voy a entrenar y luego me como el mundo. Esto, ojo con esto. O me voy a compensar de lo que me he comido ayer. Ojo también este lenguaje. Y luego también migran a ortorexia, que ortorexia es comer todo de manera saludable, que al final es que hay corrientes que invitan a eso, ¿no? Claro. O aplicaciones, el yuca, yo el yuca lo odio. O sea, o movimientos como que hay que comer cosas que sean 100% saludables, que no pueden ser ultraprocesados. Yo estas corrientes las odio porque al final lo que te digo, lo que decía antes, la perfección no existe. Y quizás es que tenemos que, si en tu vida se adapta de que yo me voy a comer a casa de ellos, o sea, a casa de mis suegros, me voy a llevar mi tupper, ojo, no. Entonces aquí hay un problema psicológico, ¿vale? Vamos a empezar a comer de manera aislada o a comer cosas por miedo, o coger fobia a alimentos. Así que estoy encontrando más estos pacientes que en la típica persona que quiere perder 2 kilos en 2 meses, que hay muchos. Pero ya utilizan otros métodos de, bueno, me hago unos batidos detox, ¿no? y me ahorro el nutricionista. Ya está. Lo has comentado mucho, pero te especializas sobre todo en el TCA, en el trastorno de la conducta alimenticia. ¿Por qué? Pues porque desde siempre como que me ha gustado esta problemática. Vale. No sé, no te sabría decir una frase firme de por qué es esto, ¿sabes? No te lo sabría decir, pero es como
tan curioso que, por ejemplo, para padecer anorexia, ¿vale? Solo un 5% de la población puede padecer anorexia porque está preparada genéticamente para eso. Y es increíble esa gente, porque yo he estado cuando estuve haciendo las prácticas en los hospitales del Niño Jesús de Madrid o la Infanta Sofía, veía gente que con un vaso de leche se alimentaba todo el día. Y es esa gente que está genéticamente preparada para la hambruna. O sea, y luego hay la otra gente que entra por el trastorno de la conducta alimentaria, es que hay algo, una percepción muy alta, una exigencia muy alta. Es un problema o simplemente que te quieres refugiar en un mundo que en el mundo de fuera no estás bien y te tienes que hacer tu propio mundo donde hay un control excesivo y tú lo puedes controlar todo. Entonces, a mí me llama la atención que como la comida puede transmitir tanto. Y que no es que, bueno, yo te doy una dieta, que la verdad que odio dar dietas, te doy una dieta y ala, vete a tu casa. No, es como algo más, me gusta ese reto de, buah, mira cómo va mejorando, cómo no podía comer nada y cada vez va introduciendo más alimentos y ves como a nivel cognitivo también, cuando te vienen a consulta, están fritas a nivel cognitivo, fritos o fritas. Y ves cómo ellas mismas ya van tomando conciencia, van reflexionando y a mí eso me parece espectacular. Y bueno, para el público en general, ¿qué es un TCA? ¿O qué es Pues un TCA, que es un trastorno de la conducta alimentaria, al final es que hay un miedo muy intenso, bien sea a alimentación o bien sea a la composición corporal, a engordar o sobre todo el miedo a engordar, o incluso hay una dismorfia corporal que es que no te ves tal como eres. Entonces, ya te digo, está enfocado en que es un problema de alimentación, pero a veces es lo último la alimentación, sino que recurres a esa comida por diferentes causas. Y dentro de estos trastornos de la conducta alimentaria sí que hay esa anorexia, bulimia, que la anorexia es que buscas delgadez. Hay varios tipos de anorexia, unas que, por ejemplo, es una restricción espectacular de toda la ingesta, y algunas lo acompañan con ejercicio y algunas lo acompañan sin ejercicio. ¿Vale? Y luego tenemos la bulimia, que la bulimia es donde hay una purga. Una purga ya sea por medio de vómito, por medio de laxantes o por medio de cualquier otro, porque hay 50.000 cosas. O sea, hay veces que dices, ¿pero cómo? ¿Cómo? Eso no existe, de verdad. Sí. Entonces, la bulimia también se caracteriza un poco por tener unos atracones mayores que anorexia. Anorexia tiene atracones más objetivos, hay subjetivos, perdona, que es que, por ejemplo, para mí es una barbaridad comerme 2 galletas, ¿vale? Y o sea, eso es anorexia, un atracón de una anorexia, ¿vale? Que para mí es una barbaridad tomarme 2 galletas, pero tú dices, ¿pero cómo va a ser un atracón 2 galletas, ¿sabes? Y en cambio, los atracones de bulimia son más objetivos, que yo te digo, pues me he comido 2 paquetes de cereales y para ti también es verdad, ¿vale? Y luego tenemos el trastorno por atracón, que últimamente está siendo muy frecuente, que hace que tienes un atracón, pero no haces nada, solo te sientes culpable. O sea, no hay ninguna purga, no hay ninguna compensación, no hay nada, únicamente te sientes culpable. Y ya está, que esto él se asemejará de, bueno, pues es que tengo mucha ansiedad y de repente empiezas a comer súper rápido en un periodo de tiempo muy corto, ¿vale? Pues esto podría ser un trastorno por atracón. No hace falta que le pongamos la etiqueta porque quizás no cumple todos los criterios, pero ya tenemos ahí un tecane. Un tecane quiere decir que estás a medio camino, pero no lo tienes. ¿Vale? Y eso es muy peligroso, estar a medio camino, porque normalizas conductas. ¿Y cuál sería la primera señal de decir no estoy teniendo una buena relación con la alimentación o con
con mi imagen corporal? ¿O cuáles serían las primeras señales que te dirían, ostras, necesito un especialista o necesito un profesional para que me ayude? Pues una de las primeras cosas que te salta es un pensamiento continuo en comida, que estás continuamente pensando en comida, ¿vale? Te levantas y ya piensas, bueno, ¿qué voy a desayunar? O desayunas y ya estás pensando en qué voy a comer. Y así, estás haciendo cualquier cosa del trabajo y ya estás pensando en lo que tienes que comer. Sería una de las principales causas de que no me deja al día a día ese pensamiento. Otra es que tengas un malestar a la hora de comer o después de comer, que sientas culpa. Si sientes culpa, es que no hay una buena relación con la comida. Vale. Otra es que de repente hagas unos ayunos muy prolongados para compensar los atracones subjetivos, ¿vale? O lo que me he pasado. Entonces, o que necesito desintoxicar, nuestros órganos lo hacen. No hace falta que les ayudemos. O sea, tenemos un fantástico riñón que sí funciona y un hígado fantástico que si lo hacemos, o sea, que si los tratamos bien, ellos hacen todo su trabajo de desintoxicación. No necesitamos otra cosa. Entonces, son patrones que sobre todo también el que te condicione tu vida, ¿no? Le digo, venga, vamos a comer y me pongo a mirar la carta de los restaurantes. O no, vamos aquí que esto cocinan de esta manera. Pues esto también es otro síntoma. O el querer controlar absolutamente todo, que solo te puedes cocinar tú, que no te puede cocinar tu madre, o que no puedes comer ciertos alimentos porque tengas tus normas. Entonces también estos serían otro tipo de síntomas. Pero lo que se está viendo muchísimo ahora es lo de comer alimentos que sean naturales, o sea, que no haya nada de ultraprocesado, porque si no, siento culpa. Y lo de la compensación y el ayuno. Lo de compensación y el ayuno, sobre todo después de las Navidades, es horrible. Es espantoso. ¿Y qué deberías vigilar tanto, bueno, ahora hablando de deporte, de entrenadores, como también las familias pues, de jóvenes deportistas? Que al final me imagino que hay deportes en los cuales pues, la nutrición, como has dicho, es imprescindible, pero claro, que a veces tu imagen o la percepción o la relación con la comida pues, puede ser un poquito compleja, y más en esas edades tempranas. Sí, a ver, soy una persona que si no poseo ese estudio, vale, no recomiendo. Me parece muy bien. Más que nada, si no poseo, me refiero a, yo aunque gane carreras, o aunque haya tenido la vida deportiva que haya tenido, nunca te entrenaré. O sea, nunca. Porque mi experiencia no sustituye la ciencia. De acuerdo, muy bien. ¿Vale? Entonces, si tú eres un entrenador y estás recomendando nutrición sin tener ningún título de nutrición por tu experiencia o por un paper que hayas leído, te falta toda la base. O sea, yo podría entrenar a alguna persona, pues sí, porque con toda la información o con toda la, digamos, la educación de entrenamiento que tengo con mi entrenador, que ha sido siempre Javier Magallón, que es, bueno, que tiene también, es como yo, que tiene 50.000 másters, que tiene no sé carreras, pues he aprendido mucho. Pero yo entrenaría a alguien, no, nunca. O sea, nunca. Es como si no eres cardiólogo harías una operación de corazón. No, ¿vale? Pues es esto. Entonces, si un entrenador ya pasa la barrera de recomendarte o meterte con el cuerpo, ya es que tienes que derivar, tienes que saber derivar, tienes que saber dónde está tu límite. Entonces, yo, todas esas personas, sobre todo esos niños que están en momento de desarrollo, que su cuerpo está cambiando una barbaridad, hay que centrarse en que tengan una costumbre del deporte, que sea parte de su vida una cultura de esfuerzo, pero en ningún momento buscar una composición corporal increíble, ni buscar una exigencia que le coma. Entonces hay que separar, bien soy entrenador, bien soy psicólogo, bien soy nutricionista. Y con todo el tema de las redes sociales y así,
¿cómo afecta a la gente? Porque me imagino que debe ser curioso ver que todo el mundo está fuerte, que todo el mundo come súper bien, que cómo afecta a la gente y tú cómo lo ves en consulta. Afecta Vale. muchísimo porque solo sabemos un 5% de lo que sucede a ese influencer o a ese deportista y encima de ese 5% nos muestran el 3% que queremos que veamos, ¿vale? Entonces, si nos quedamos con eso y somos unas personas que al final cuando estamos mirando el móvil existe una dopamina que cala mucho. Y si ya tenemos una baja autoestima, que cada vez es más normal, o si tenemos un autoconcepto no definido, que cuando somos jóvenes es lo que pasa, que como vamos a base de experiencias, pues un día nos gusta el verde y otro día nos gusta el azul, ¿vale? Entonces, una red social puede fulminar totalmente nuestra autoestima. Y encima nos enseñan cosas que en el ángulo perfecto, en el momento perfecto, y ya tú te montas tus expectativas, que son películas de Hollywood que nunca va a pasar. ¿Y qué pasa? Que yo qué sé, si yo me imagino ir a... voy a hacer un ejemplo totalmente diferente. Si yo me imagino ir a Japón y me lo he imaginado que va a hacer un sol increíble, que voy a ir con mi pareja, que van a ser felices, y de repente yo tengo esa expectativa porque es lo que me ha enseñado un influencer, yo me voy a Japón y llueve y estoy mal con mi novio, ¿qué pasa? Que yo me he creado una expectativa tan alta que todo lo otro no es válido. Claro. O sea, aunque incluso si hubiese sido el plan que te hubieses planeado, como ya lo has planeado con una expectativa tan alta, ya igualmente no es válido. Entonces las redes solo lo que hacen es estimularnos demasiado y crearnos un vacío muy grande, porque nada será igual como lo que vemos en Instagram o en las redes sociales. Totalmente. Antes no lo habías comentado, pero estás sufriendo mucho intrusismo a nivel laboral en lo que serían tus facetas. Sí, Vale. muchísimo. Aparte de que estoy sufriendo el intrusismo que hay en Instagram, estoy sufriendo también Claro. la moda del Ozempic. Hostia. Sí, Vale. la moda del Ozempic es terrible, Sí. ¿vale? Porque al final, ¿qué quiere la gente? ¿Lo Pues, puedes explicar un poquito qué es el Ozempic, cuáles son sus resultados y por qué lo está utilizando la vale, gente? el Ozempic es una medicación que al principio surge como una medicación para gente que tiene diabetes, pero ven que sí, sirve para diabetes, pero de repente baja. O sea, bajas de peso. ¿Por qué bajas de peso? Porque al final tenemos unas hormonas que regulan el hambre y la saciedad, que son la leptina y la grelina. Pues esta medicación que del Ozempic lo que hace es atrapar la leptina y la grelina y no sientes ni padeces. O sea, no tienes ni hambre ni no hambre. Entonces, al no tener ni hambre ni no hambre, pues te da igual. Y cada vez, pues yo me conformo con esto, con un vaso de agua, o me conformo con un kiwi, ya está. Y para ti podrías pasar el día con el kiwi, pero no es porque tenga algo psicológico, sino porque tienes atrapadas esa grelina y esa leptina, esa hambre y saciedad, y sobre todo la tienes muy, muy atrapada el hambre, más que la saciedad, y puedes pasar todo el tiempo. Esta medicación va aumentando la dosis. Hasta más o menos es aconsejable entre 6 y 8 meses. ¿Qué pasa? Es una medicación muy nueva, hay muy pocos estudios y no se sabe qué va a pasar en el futuro. Claro. No tenemos ni idea. Pero a la gente, pues a veces por buscar ese peso ideal que no existe, pues opta por este tipo de medicación, porque al final si tú estás en tu casa y no te afecta tu día a día, y es más, te ahorras en la compra que colocar a que está bien te viene, pues es una alternativa que se está aplicando mucho hoy en día. ¿Qué pasa? Que a los 6 meses, 8 meses de dejar esta medicación, casi el 70% de la población vuelve a su peso inicial, incluso más, porque de repente te dejas de tomar esta medicación y se libera esas dos hormonas y tienes un hambre que te quieres comer el mundo. Aparte de, a nivel analítico, la deficiencia nutricional que ha sido pues una anemia increíble, vitaminas por los suelos, el colesterol desregulado, bueno. Entonces,
¿Interesa? Bueno, a ver, si tienes una obesidad mórbida, sí, Claro. porque hay que empezar por algo. Y si no puede, porque cuando hay una obesidad, porque la obesidad es un problema, o sea, es un problema psicológico igual que un trastorno de la conducta alimentaria. Más que nada porque tiene una dismorfia, pero en vez de verse gordos, se ven, las proporciones las ven también con una dismorfia. O sea, por ejemplo, yo te digo, yo tengo una pizza así y yo diría, vaya pizza que tengo. Y él te diría, me comí una pizzita, todo lo hacen con diminutivos, sí. Entonces es una dismorfia diferente. Así que si tenemos una obesidad mórbida, sí que sería recomendable esto Ozempic. ¿Vale? Porque hay que empezar con algo. Claro, totalmente. ¿Vale? Entonces tenemos que regular o atrapar esas hormonas porque si no, no empezamos. Pero si no tenemos ningún tipo de enfermedad, sería lo bueno, pues poco a poco ir intentando mejorar nuestra alimentación y poco a poco, sobre todo, buscar un movimiento. Un movimiento, ya no digo un ejercicio específico. Totalmente. Porque quizás está de moda correr, pero no a todo el mundo le gusta correr. Claro, entonces quizás hasta que tú empiezas a caminar o a nadar y encuentras lo que te gusta, pasa tiempo. Pues al principio solo muévete. Ponte un objetivo realista y haz un tipo de movimiento, el que tú quieras. Pero hay muchas vías antes de llegar al Ozempic porque sobre todo no sabremos qué pasa. Ya. O sea, a largo plazo no tenemos ni idea de lo que va a pasar. Totalmente. No, ni idea. Y bueno, lo has comentado, no solamente son intrusismo profesional presencial, sino también está el intrusismo Instagram. Sí. ¿Cómo podemos detectar a un profesional cualificado? Porque ahora tenemos estímulos por todo y todo el mundo es un gran profesional y tiene súper resultados de la gente. Claro, a ver, si tú entras, lo triste es que quien vende nutrición, porque vende nutrición, no trata a pacientes, vende la nutrición, normalmente es perfiles que tienen un marketing muy agresivo, o bien que son influencers que están muy fuertes y te dicen que tienes que entrenar muy poco para estar así, cosas que no te cuadran. Entonces, está muy bien tener un perfil de Instagram, pero yo estoy empezando con eso y es que que no me gusta mucho. Vale. Y dos, que si yo quiero seguir desarrollándome profesionalmente o si tú tienes pacientes o estás o tienes una vida, porque eso es también muy importante, no puedes tener un Instagram perfecto. Entonces, si vemos un Instagram de un nutricionista o psicólogo, porque hay mucha gente que tampoco es psicóloga, ideal, yo creo que tenemos que sospechar. Vale, es una buena... Y luego tenemos que ver, si tiene una página web, nos metemos, tenemos que ver qué estudios tiene, porque si yo tengo una formación de dietista integral, yo no sé muy bien qué es eso. O sea, igual que terapia holística, yo no sé qué es eso, pero yo cuando estudio las carreras o cuando estoy haciendo de docente en la universidad, no hay ningún título que ponga eso. O sea, un título de 20 horas no acredita que profesionalmente puedas, o sea, siempre vuelvo al mismo ejemplo, pero yo no me dejaría abrir el corazón por una persona que corta, yo que sé, que corta madera, yo que sé, está muy bien. Yo quiero que me vaya a abrir el corazón una persona que sea un cardiólogo, que haya tenido su carrera y que sobre todo me pueda acreditar. Entonces, lo más importante es que miremos si está colegiado. Yo, por ejemplo, si vas mirando nutricionistas, todos te ponen el número de colegiado. Porque si está colegiado, al menos es una prueba, claro, es una prueba de que tú tienes una titulación y que puedes estar en un colegio. Si no tienes un colegio, o sea, si no estás colegiado, pues al final tú mismo estás jugando con tu salud. O sea, el que te venda su experiencia está muy bien, pero mi madre también me vende su experiencia, mi padre también. Totalmente.
Nos has comentado un poquito ya a nivel general. ¿Qué consejo le darías a alguna persona que, bueno, que tenga una mala relación con la comida así? ¿Cuál sería el primer paso? Primer paso, si detectas que tienes una mala relación con la comida, es que se lo cuentes a alguien cercano a ti. Vale. O sea, no te va a mirar. Hay mucho miedo sobre eso. No me va a mirar nunca más igual, me va a juzgar. No, no te va a juzgar. Le puedes contar la mitad del problema, le puedes contar todo el problema, pero es importante que haya un apoyo. Vale. ¿Vale? Porque él sabe, o él o ella, ahora me estoy poniendo en una situación de que es una pareja y la chica tiene una mala relación con la comida. El chico sabe que le pasa algo, ¿vale? Porque te cambia el humor, empiezas a hacer conductas raras. No es la persona de inicio, ¿vale? O no es una persona que digas, uy, está bien, ¿no? Entonces es importante que le confiese o al menos le transmita su problema. Y a partir de ahí es mucho más fácil porque el problema ya, solo por contarlo, baja un 10% el problema. Y a partir de ahí tienes una persona cómplice con la que puedes empezar a trabajar, puedes empezar a hablar de ciertas cosas que te preocupan o incluso puede ayudarte a abrir ciertas esferas que tenías miedo. ¿Vale? Entonces, lo primero que yo recomiendo es verbalizarlo. De acuerdo. Si no podemos verbalizarlo, porque no, o ya lo hemos verbalizado y esto no, hay que ir a un profesional. Vale. Ojo, a veces hay que rotar por profesionales, eso es verdad. Totalmente. Porque hay gente que engancha más y hay gente que engancha menos, pero eso depende de la persona. O sea, es igual que, esto es muy fácil de ver. Quizás a ti te gusta una serie y a mí me gusta otra, pero no quiere decir que sea mala la serie, sino cada uno tiene sus gustos, sus preferencias, o únicamente pues te gusta que te trate más una persona que otra persona, pero ya está. Entonces hay que ir a un profesional. Que ese profesional no funciona no quiere decir que ya es que no te vas a curar nunca más ni nada, sino tienes que probar otro. Hay que probar otro y encontrar la tecla con la que dices, vale, voy a salir. Pero eso sí, si acudes a un profesional, hay diferentes etapas. Hay la etapa de la contemplación, la precontemplación, la de acción. Si tú estás en precontemplación, que es decir, que no admito que tengo el problema, no va a servir de nada ir a un psicólogo o a un nutricionista. Si yo estoy en contemplación, que es, bueno, sé que tengo un problema, pero estoy un poco reacia a tratarlo, bueno, se puede hacer algo. Lo adecuado es que venga en acción. Es muy difícil, casi toda la gente viene en contemplación. Claro. Pero bueno, ya se da un paso enorme, porque ha sido hasta la consulta. Bueno, no te quiero entretener mucho más. Siempre hago un par de preguntas al final. La primera es, si este fuera tu podcast o tu programa, ¿a quién del deporte de Ibiza te gustaría escuchar? Puede ser de cualquier cosa relacionada con el deporte. No tiene que ser un deportista. Por ejemplo, tú, que vienes del mundo de la nutrición y la psicología, y aparte del deporte, pues puede ser cualquier tipo. Pues a mí me gustaría escuchar a Josep Torres. Que Josep Torres acaba de hacer una marca de maratón, vale. la mejor marca de Ibiza. Entonces es una persona que no ha tenido una vida muy fácil y aún así ha sido también muy criticado el pobre. De acuerdo. Criticado porque no se sabe realmente su vida, pero no lo ha tenido nada fácil y aún así sigue peleando siempre y está ahí, demostrando que vale una barbaridad, sin recursos y sin nada. Apuntado. Y ya siempre al final siempre dejo un espacio abierto que, bueno, sirve un poquito para todo, para dar un mensaje final, para pedir, para agradecer. Aquí ya es el último marrón que te dejo. Vale, pues, bueno, quiero agradecerte a ti que me hayas invitado y que le hayamos puesto voz a por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria y un poco hacer, bueno, nombrar las enfermedades raras estas, que son palabrejas complejas. Y sugerir, pues mira, yo
yo entrenaba fuera, yo entrenaba en un equipo de triatlón fuera, y para mí había unas instalaciones que estaban muy bien, se pueden asemejar a las de aquí, pero lo que más me gustaba de las instalaciones es que tú podías ir a entrenar un sábado, un domingo, por la tarde, y aquí no puedes. Entonces, es una cosa que yo, bueno, todos los triatletas, todos los que les gusta el deporte un poco más de rendimiento, echan en falta, porque todos tenemos trabajo o todos tenemos vida, y justamente el domingo, que quizás es el momento que tienes más tiempo, tienes todas las instalaciones cerradas. O los días de vacaciones, tienes más tiempo, el de Navidad, y es increíble, es que no puedes ir, por ejemplo, a nadar a ninguna piscina. Entonces, si hubiese un centro privado que compensase, estaría muy bien, pero como no hay, pues es una cosa que yo me llevo quejando desde el 2020 que regresé aquí, que falta como un poco de ayuda en ese aspecto, en instalaciones. ¿Qué haces un domingo? Y si te diluvia, te pilla una alerta, ¿qué haces? Es que en bici, cuidado. También porque los arcenes están un poco chuchuleros. Luego, a correr también, pues depende del tiempo que haga, puedes ser valiente y al día siguiente estar destrozado. Pues si pudiera ir al menos a un sitio donde hacer gimnasio, nadar o a ver una cinta, pues facilitaría el camino de mucha gente, y sobre todo al final lo que buscamos es salud, y los domingos la gente tiene más tiempo, entonces hay que buscar esa salud. Pues, Irati, muchísimas gracias. También no quería entretenerte mucho más, que ya llevamos un buen ratito. Y